La típica aversión de los pobres hacia los ricos no solo responde a la aguda separación de clases que suele haber en los países, sino también a una cierta presuposición generalizada entre los pobres, y también nos incluimos nosotros, de que los ricos por lo general se cree o se piensa que han obtenido sus riquezas malavidamente, o que han obtenido sus riquezas por medio del engaño o del robo. Pero aunque no es justo generalizar, la realidad es que ciertamente hay algunos de ellos que han obtenido sus riquezas indebidamente. Pero por más aversión que nos pueda causar a nosotros los creyentes, todas esas historias de los enriquecidos diputados que terminan gastándose todo el dinero del erario público en París, o esos gobernadores saqueadores que terminan con cuentas millonarias en Suiza o en otros países y están gastándose luego todo el dinero en Europa, debe primar sobre nosotros los cristianos antes que un señalamiento a la negrura de sus pecados. Debe primar sobre nosotros una esperanza y anhelo de arrepentimiento y fe para salvación para cada uno de estos. Pues nuestro Señor no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Solemos tender, pues, a señalar y ver la negrura de los pecados, hermanos. Pero el creyente, como cristiano, en él prima la visión y la prioridad cristiana de Cristo, que es saber que Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. A veces solemos ver personas con una buena moral, o incluso nos encontramos o nos familiarizamos con personas con caracteres agradables y decimos, oh, esa persona, mira qué buena es, o decimos, mira qué buena gente es el vecino, oh, este sería un excelente cristiano. Pero la realidad es que nuestro Señor no ha venido a salvar a los justos, no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y uno de esos pecadores deshonestos, ladrones y tranzas a los que el Señor salvó fue precisamente el escritor del Evangelio de Mateo. Y vayamos a meditar un poco en el llamado de Mateo, pero vamos a leer en Lucas capítulo 5. Vamos a leer la narrativa de Lucas con respecto al llamamiento de Mateo en esta secuencia que llevamos acerca de los sucesos evangélicos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que vayamos a Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32. Y veamos así la conversión de un deshonesto y tranza. Dice Lucas 5, 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió.
Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los creyentes, como les decía entonces, no somos llamados a poner nuestros ojos en las negruras de los pecados de otros, sino más bien, como embajadores de Dios, somos llamados a rogarles en nombre de Cristo que se arrepientan y se reconcilien con Dios. A veces es un tanto paradójico, pero muy real, el hecho de que muchos cristianos de alguna forma se avergüenzan a la hora de compartir el Evangelio a otros, a la hora de evangelizar, o a la hora de que estando en la iglesia la gente del mundo incluso les vea salir de la iglesia, o cuando están las puertas abiertas los de afuera se asomen y estén observando hacia adentro, como que a veces alguien puede tener la sensación de una cierta vergüenza o pena porque los demás afuera le miran evidentemente con desaprobación o con desprecio. Pero a veces esto es paradójico, puesto que nosotros parece que nos olvidamos lo que el apóstol Pedro y Juan le dijeron a aquel hombre paralítico a las puertas del templo. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Parecemos olvidar que tenemos algo mucho, mucho mayor que cualquiera de las personas en el mundo. La gracia de Dios obrando salvación en nosotros. Y desde entonces somos embajadores a otros y somos llamados a llamarlos al arrepentimiento. Y en este caso, acabamos de leer, hermanos, la elección o el llamado a ser discípulo de uno de los discípulos del Señor, de Mateo. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de Mateo, vamos a hablar un poco acerca de cómo el Señor le obró en él, lo llamó, y un poco acerca de su trasfondo, de su vida antes de conocer al Señor y la manera en la que el Señor le trajo y le atrajo, le llamó y lo hizo su discípulo. Mateo, antes de conocer a su Señor, era también un hombre injusto y malvado. Como el resto de los publicanos de su tiempo, era estafador y extorsionador. Y el cúmulo de riquezas que había amontonado era seguramente riquezas mal habidas. Mateo no era un buen hombre. Mateo no era una persona que se pudiera decir respetable. Leemos que estaba sentado a la mesa de los tributos públicos y podemos pensar que estaría en una posición respetable ante la sociedad o ante alguna otra forma. Pero la realidad, hermanos, es que Mateo era un hombre injusto y malvado. Y siendo publicano, como el resto de sus colegas, era entonces también un estafador y un extorsionador. Y seguramente las riquezas que él poseía no eran riquezas bien habidas, ganadas con el sudor de su frente, con el esfuerzo de su trabajo, sino eran seguramente mal habidas como el resto de las de los
hombres, los publicanos, con quienes él, compartía oficio. Mateo, antes de continuar, es llamado en Lucas Leví. En otras ocasiones, y cuando se da la lista de los discípulos del Señor, es llamado como Mateo. Pero hay evidencia en la Escritura para entender y relacionar que Leví y Mateo eran el mismo. ¿Se dan cuenta, niños? Leví y Mateo eran la misma persona. No se sabe exactamente cómo es que se dan estos dos nombres. Si era que él se llamara Leví y luego nuestro Señor le cambia el nombre y le pone Mateo, como lo hace también con Pedro o así, se piensa pues que es probable que el Señor le haya puesto ese nombre. Pero los comentaristas más antiguos se inclinan a pensar que era más bien que él tenía dos nombres, y lo cual no era algo inusual para la gente de su tiempo. Y al tener dos nombres, se le conocía de los dos nombres. Pero él mismo, Mateo, se hace llamar Mateo en su evangelio, y en las listas de los discípulos es también llamado Mateo. Pero Mateo era, como veíamos, un publicano. De hecho, en otras ocasiones en los evangelios es llamado como Mateo el publicano o Mateo el cobrador de impuestos. Y bueno, al ser parte de ese gremio, al ser parte de esas personas que trabajaban allí, entonces entendemos que Mateo no era por sí mismo una persona honesta. Lo que se sabe de las maldades de los publicanos, entre las más comunes era que, por ejemplo, los publicanos o los que iban a recaudar los impuestos compraban de los romanos los derechos, entre comillas, el derecho de recaudar los impuestos del pueblo. En otras palabras, este era un oficio de los que se compraban. Como se sabe que en ciertos sindicatos o en ciertos sectores de la industria sucede algo parecido. Por ejemplo, se dice, se oye mucho que en el sindicato de petróleos mexicanos suceden cosas similares. Que para poder entrar allí o para poder tener un empleo en ese lugar hay que pagar un buen dinero, para que entonces pueda ser incluido en la lista de espera y luego ver muchas cosas más. Los que han trabajado allí dan testimonio de la forma tan corrupta en la que se manejan todas las cosas, desde los niveles más bajos hasta los más altos. Desde el guardia, el vigilante que está allí a la entrada de cualquiera de las instalaciones, hasta el gerente de la instalación, cada uno de ellos está usurpando, está buscando ganancias deshonestas y cobrando deshonestamente por el trabajo que le es obligado a hacer. Y en el caso de los recaudadores de impuestos, ellos pagaban a los romanos para ser ellos los recaudadores de impuestos en la región en la que ellos estuvieran. Otra cosa que ellos solían hacer era que ellos cobraban lo más que podían de los impuestos. Había una tarifa, digamos que base para los impuestos. Ellos eran puestos en los territorios donde había caminos que
la gente recorría para cruzar de una región a otra o de un país a otro, y ellos ponían incluso sus casas en las intersecciones de esos caminos principales o incluso en los desembarcaderos del mar, ponían sus casas y sus puestos para recoger de todos los impuestos. Y como les decía, aunque hubiera una tarifa base, ellos cobraban de más para enriquecerse a sí mismos. Así pues, se enriquecían a costa de los que trabajaban. Eran como esas sandijuelas que solo se iban a sentar en la mesa de los tributos a cobrarle de más a los trabajadores, a cobrarle de más al que llevaba allí su cosecha para ir a comerciarla, al que llevaba ya la ganancia de la venta de su animalito o de lo que había él trabajado y había hecho. Tenía que pasar por allí y la sandijuela que estaba allí sentada le decía, a ver, los tributos. Y le cobraba de más, pues de ahí obtenía su riqueza. Pareciera que estamos hablando de nuestros diputados y de nuestros gobernadores y presidentes municipales, ¿no es cierto? Pero hermanos, seguimos hablando de los publicanos, de los cobradores de impuestos. Otra de las cosas que se sabe de sus prácticas es que ellos extorsionaban impunemente a todos los que podían. Y les decían, o me das lo que te pido o no pasas con tu mercancía. O me das lo que te pido o algo te puede pasar. Puede ser que no lleves un camino seguro hasta donde vas. Y otra vez, no estamos hablando de nuestros servidores públicos, estamos hablando de los publicanos. Eran ellos más o menos como algunos de nuestros agentes de aduanas. No sé cuántos de ustedes han cruzado las aduanas de nuestro país o han llegado, sobre todo del extranjero, a nuestro país y han tenido que pasar por las aduanas. Hermanos, en muchos casos es una experiencia desagradable. En una ocasión, estando en cierto país, como dicen por allí del otro lado del charco, estaba buscando comprar un artículo que quería traer a casa y le hice una pregunta al vendedor sobre cómo cruzaba aduanas y me iba a dar algún certificado, si se pagaba impuestos, que él sabía de eso. Y me dijo, ¿a qué país vas? ¿De dónde vienes? Le dije, de México. No, pues yo te recomiendo mejor que si quieres yo te lo envío por paquetería. Dice, bueno, no, yo no digo por mí, muchos clientes han venido de México y ellos me han dicho que allí en las aduanas les quitan las cosas. Y a veces de forma muy caprichosa les quitan sencillamente los artículos que ellos quieren o los artículos que les gustan. Me mostraba un adorno muy bonito que estaba en exhibición. Me decía, cierta persona se llevó uno de esos y otras piezas muy bonitas y cuando llegó a la aduana se los quitaron. Y dice, no te ofendas, me decía, no es lo que yo digo, no es mi percepción. Dice, tus mismos paisanos me han dicho que cuando llegan a la aduana, si el artículo le gusta al de la aduana, sencillamente dice, esto no pasa. Y se tiene que quedar con él, porque pues no puede pasar. ¿Y qué hace? No se tira a la basura. Ellos lo guardan o se lo guardan
diríamos coloquialmente. Pues los publicanos hacían algo muy semejante, hermanos, y llevaban a cabo extorsiones semejantes a estas, ya que ellos tenían la autoridad y también tenían incluso soldados que les ayudaran a hacer valer su autoridad. Ellos, hermanos, se excedían en muchos de los casos. Otra de las cosas que hacían era que eran tan codiciosos que no tenían consideración siquiera de su propia gente. Por lo general, el ser humano tiene pues esa lealtad intrínseca por los suyos y tiende a beneficiar de alguna forma o ya de menos no aprovecharse de los que son suyos. Pero estos publicanos tenían la fama de ser tan codiciosos que ni siquiera los de su propia gente, en el caso de los judíos, les perdonaban nada, sino que se comportaban de la misma forma como con todos los demás, es decir, con la misma usura, con la misma injusticia y con la misma maldad. A los publicanos no parecía importarles la justicia o la moral. Lo que les importaba, al parecer, era solo el dinero. Eran como frías bestias salvajes que devoraban al pobre y oprimían al trabajador, al menos en la mente de la nación judía, pues no tenían misericordia. Cobraban los impuestos que querían cobrar, aún a costa de que esto empobreciera al más pobre de los que estaba tratando de ganarse la vida o de comerciar lo poco que tenía. En vez de usar su posición para aliviar la opresión de la gente, de su gente, en lugar de ello, ellos oprimían a su propia gente con mayor carga tributaria de lo que era justo, contribuyendo así con el empobrecimiento de su pueblo. Por lo general, cuando pensamos y oímos sobre la cierta aversión que tenían los judíos por los publicanos, se suele decir, pues es que los veían como los traidores de la patria. Pero no, hermanos, no era solamente porque ellos servían a los romanos, al romano opresor, sino que los publicanos se habían ganado, hermanos, la fama de malvados, injustos, deshonestos y sanguijuelas. Y que, estando en una posición privilegiada por encima del resto de los judíos, en vez de aprovechar su posición para tratar de poner leyes más justas o para tratar de ayudar a su pueblo para que se viera beneficiado de algún modo, no, al contrario, ellos le quitaban todavía más al pobre y lo hacían más pobre todavía. Era así que su reputación rivalizaba con la de los asesinos y de las prostitutas. Un personaje así era igualmente visto como se veía a los asesinos y a las prostitutas, con el mismo desprecio. Tanto que se acuñó el versillo, publicanos y pecadores. Ustedes encontrarán en las páginas de los evangelios mucho esta frase con frecuencia, publicanos y pecadores, publicanos y pecadores, publicanos y pecadores. Y no era que
se hablaba de los publicanos y del resto de los pecadores, no, sino que es una especie de hebraísmo. Era una frase común entre ellos, era un versillo, era como un dicho, en donde ya se veía a los publicanos y decían los publicanos y los pecadores. Era como decir los corruptos y los policías. En donde, si se dan cuenta, los publicanos encabezaban la lista de los más despreciables de los pecadores. Noten que cuando nuestro Señor es acusado, versículos después y también en otras oportunidades, es acusado de tener relación con ellos, ¿cómo se nombra y se dice? Se le acusa de ser amigo de publicanos, en primer lugar, de pecadores y de juntarse con prostitutas. Y se fijan, a veces las prostitutas terminan al final de la lista, y siendo los publicanos los primeros en la lista. Se dan una idea, hermanos, de el lugar que ocupaban los publicanos en la mente de la sociedad judía en aquel tiempo. Era estar viendo como nosotros veríamos al más corrupto de los corruptos, tranza y que se ha robado todo el dinero y ahí está gastándoselo y todavía no tiene ni misericordia del pobre y sigue oprimiendo y sacándole sangre y sacándole dinero y no tiene llenadera. Y bueno, dicho sea de paso, hermanos, cuando nuestro Señor era acusado de andar con publicanos y pecadores, no es que podemos tomar esta frase para decir que el Señor andaba con todo malandrín, que andaba ya haciendo sus fechorías. No era así en realidad, porque muchas personas lo toman así y dicen, ahí está, es que el Señor andaba con publicanos y pecadores, así que, pues no, ¿por qué ustedes se quieren hacer muy santurrones y no se quieren juntar con los marihuanos de aquí de la cuadra? No, hermanos, no se trata de eso. Noten ustedes que todas las veces que el Señor es asociado con estos publicanos y pecadores, son publicanos y pecadores arrepentidos, que llegaron en arrepentimiento al Señor. Y espero que lo veamos luego o lo podamos comprobar. Pero noten ustedes que cuando nuestro Señor es acusado de esto, es porque estaba en la casa, en este caso de Mateo, que había sido un publicano y que había sido, sí, un malandrín. Pero que ahora, como vamos a ver enseguida, ya no lo era. Así que el rechazo y la exclusión nacional hacia ellos no era sencillamente por ser el brazo opresor del tiránico enemigo, sino porque en realidad su conducta era una de las más bajas moralmente hablando. Era gente sin honor, gente sin misericordia, aprovechándose de los demás para vivir. De esa gente que vive de aprovecharse de los demás. ¿Se dan cuenta? ¿Me explico, hermanos? ¿Logran ver el perfil del publicano? Y es por eso que incluso eran excluidos de la sociedad judía. Los judíos, es decir, los publicanos que eran judíos. Los publicanos que eran judíos entonces eran rechazados por la sociedad. Bueno, por muchas circunstancias, entre las que buscaban una cierta pureza ritual o ceremonial, pero
Ciertamente, hermanos, sus acciones les habían ganado la aversión del resto de la nación. Pero el publicano de Capernaum, Mateo, excluido de la sociedad judía, seguramente no fue impedido de escuchar al Mesías hasta convertirse en su seguidor y por fin de cuentas recibir el tan dignísimo llamado de su maestro a renunciar a todo para seguirlo a él. Y dice el versículo, acompáñenme a volver a Lucas capítulo 5, en el verso 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Hermanos, aunque no es imposible para el Señor, no debemos pensar que cuando el Señor le llama, sígueme, en ese momento Mateo es regenerado, salvo, y entonces dice, es cierto, voy a seguir a mi Señor. Bueno, Dios tiene poder para hacer una cosa así, pero en este caso pensamos que no es así, ya que al igual que los otros discípulos que son llamados, como vimos anteriormente, estos ya habían tenido un historial previo a cuando el Señor los llamó. ¿Se acuerdan? Vimos cómo Simón y Andrés ya le conocían, ya Juan el Bautista lo había señalado a Jesús como el Mesías y ya habían ido tras de él. Ya Andrés había llamado a Simón, habían llamado también a Natanael y habían así presentado a otros al Señor. Ya lo escuchaban. En este caso, Mateo era un recaudador de impuestos de la ciudad de Capernaum. Capernaum, hermanos, se vuelve famosa por ser, como algunos han dicho, el centro de operaciones del ministerio de Cristo en Galilea. Al norte de Israel, en Galilea, ¿se acuerdan ustedes que vimos hace varios domingos que allí es donde se cumple la voz del profeta que dice, pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz? ¿Se acuerdan? Pues dice, hablando acerca de Zabulón y Neftalí, ¿se acuerdan? Camino del mar, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que habitaba en sombra de muerte, luz les resplandeció. Y veíamos cómo esta es una profecía que anunciaba que la luz, el ministerio de nuestro Señor, comenzaría a manifestarse en Galilea, al norte de Israel. Y allí, en Galilea, una de las ciudades en las que más estuvo trabajando nuestro Señor en su ministerio fue precisamente Capernaum. Y Mateo era recaudador de impuestos en Capernaum. Así que era prácticamente imposible que Mateo no hubiese conocido al Señor antes de esta ocasión. De hecho, lo más probable es que Mateo hubiera ya estado siguiendo al Señor, asistiendo a sus enseñanzas, hubiera estado aprendiendo de Él y se hubiese arrepentido ya. Porque, hermanos, como vimos en el caso de Simón y en el caso de Andrés, a ninguno de los discípulos nuestro Señor le llamó en incredulidad, excepto a Judas el Iscariote. Y Mateo debió haber ya estado yendo a escuchar al Señor, debió
de estar ya creyendo tal vez en Él y haciendo cambios en su vida. El inmerecido llamado de su maestro tuvo en él el mismo efecto que en los otros discípulos que, con gozo reverente, renunciaron a sus sueños terrenales, abandonaron sus prioridades mundanas y rompieron todo vínculo que los unía a su vida pasada. Y así, como ocurrió, como vimos en domingos pasados, con Simón, con Andrés, con Jacobo y con Juan, el Señor va al lugar en donde se encuentran trabajando, cosa muy interesante. Ellos estaban trabajando en sus oficios terrenales y es allí donde el Señor llega y les llama. No era que estaban ellos internados en el seminario preparándose para ser pastores. No, ellos estaban trabajando. Ellos estaban trabajando en lo secular, esforzándose como Dios lo había mandado, y allí es donde el Señor los llamó. Y con ese gozo reverente, ellos, así como lo hizo Simón y Andrés, que dejaron sus barcas y sus redes, Mateo también abandona sus prioridades mundanas y rompe con todo vínculo que lo unía a su vida pasada. ¿Han renunciado ustedes ya a sus propios sueños de grandeza? ¿Han renunciado ustedes ya a sus propios sueños de fama? ¿Han renunciado ya ustedes a sus propios sueños y anhelos de comodidad mundana? ¿Han renunciado ustedes a esos deseos de holgura económica, a esas metas y propósitos de holgura económica, de no tener que trabajar y vivir sin trabajar? ¿Han renunciado ustedes ya a sus propios sueños de que se les reconozca? ¿Han renunciado ustedes ya a sus propios sueños de que se les agradezca por lo que hacen o lo que hicieron? Ahí tenemos a muchas madres diciendo, ay, estos hijos mal agradecidos, tanto que se dio uno por ellos, y mira nomás, no me trajeron flores en el 10 de mayo. Hermanos, no estamos diciendo que los hijos no deben ser mal agradecidos, o que deben ser mal agradecidos más bien. Pero una madre cristiana habrá de estar esperando la acción de gracias de sus hijos. Exigiéndola, deprimida y enojada porque no le han agradecido. Pero Mateo, como el que mucho se le perdona, abandonaba la vida más lucrativa de todos los discípulos del Señor para seguir a su Maestro. De todos los discípulos que tuvo el Señor, Mateo es el que tuvo que dejar más, terrenalmente hablando. Simón y Andrés y los demás discípulos que eran pescadores y de algunos otros oficios, sí, abandonaron sus barcas, abandonaron sus redes. Las barcas no eran baratas, sí. Pero Mateo no solo dejó su vida pasada, sino también su vida futura. Esto es que, como les decía, ya que los recaudadores de impuestos compraban su propia plaza,
hacían inversión para poder ellos recaudar y enriquecerse. Mateo dejó uno de los oficios más remunerables que había de su tiempo. Dejó la posibilidad de ser rico algún día y no tener que preocuparse por trabajar. Mateo, pues, no solo dejó su vida pasada, sino también su vida futura, terrenalmente hablando. Mientras los otros discípulos que eran pescadores hubieran podido volver a pescar si la situación no saldría bien, Mateo nunca hubiera podido volver a su oficio. Pues una vez que los publicanos dejaban su oficio, hermanos, la lista era larga para que pudieran volver a donde estaban. Mateo sabía que dejar eso significaba, aunque quisiera, no poder volver allí. Todos debemos dejar algo para seguir a Cristo. Todos debemos renunciar a algo para seguir a Cristo. Todos debemos renunciar a un futuro ajeno de la verdad y la justicia de Dios para seguir a Cristo. Si no hemos dejado nada, si no nos ha costado nada, desde que decimos que seguimos y buscamos al Señor, tal vez convendría preguntarnos si de verdad lo estamos siguiendo. O en realidad es que todavía estamos siguiendo nuestras propias metas, nuestros propios propósitos, estamos siguiendo nuestros propios sueños, solo que ahora decimos que somos cristianos. En realidad nada cambió, nuestras metas siguieron igual, nuestros propósitos siguieron iguales, nuestras prioridades siguieron iguales, nuestros sueños siguieron iguales, todos nuestros deseos y demandas y todo lo que queríamos siguió igual, nada más ahora vamos a otra iglesia. Todos debemos dejar algo para seguir a Cristo. Todos debemos renunciar a algo para seguir a Cristo. Y no estoy hablando solo del pecado y del mundo, sino de circunstancias específicas que en ocasiones, por ser pecaminosas, o en otras, bueno, la mayoría de veces por ser pecaminosas, y en otras por contravenirse a los propósitos y la voluntad de Dios, tenemos que abandonar para seguir y obedecer a Cristo. Pero nada de esto dejó a Mateo con tristeza, hermanos, sino todo lo contrario. Consciente de su indignidad y de lo alto de su llamado, rindió todo lo que tenía. Y como Eliseo, con lo que quedaba, hizo banquete para honrar a su Señor. No fue Mateo llorando y decir, pues bueno, Señor, pues está bien, no te agrada eso, pues bueno, ya lo voy a dejar. No, hermanos, Él lo hizo feliz y contento, lo hizo gozoso. Y Él actuó también como lo hizo Eliseo. ¿Se acuerdan? Dice la Escritura que luego que Elías echó su manto sobre Eliseo, lo cual era un simbolismo del llamado de Dios a que le siguiera, Eliseo, ¿qué andaba haciendo? ¿Dónde estaba? Estaba en el seminario estudiando para pastor.
¿Sí? No, hermano, estaba trabajando. Noten eso. Noten cómo Dios llama a sus siervos. Estaba trabajando. Andaba detrás de la yunta. ¿Y qué hizo? Cuando fue echado el manto sobre él, agarró su yunta, mató a los animales y con la yunta, con la madera que había del yugo y de todo lo de la yunta, lo prendió en fuego y hizo un banquete y convidó al pueblo. Y entonces fue y siguió al Señor. Oh, qué cosa más asombrosa, hermanos. Hay muchas cosas que meditar en esas acciones de Eliseo, pero vemos que Mateo hace algo semejante. Mateo, en el Evangelio de Mateo no nos lo dice, pero es Lucas y Marcos quienes nos dicen que, dice el 29, y Leví hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Luego vamos a ver el caso de Zaqueo, pero Zaqueo dice que reparte la mitad de sus bienes a los pobres y a los que estafó, se dispuso a devolverles 4 veces lo que tenían. Mateo, ¿qué hace? Probablemente él no tenía toda la riqueza de Zaqueo, porque, bueno, luego vamos a ver, Zaqueo estaría en un grado más alto que Mateo, pero Mateo, con lo que tenía o lo que le quedaba, hizo un gran banquete. No dice banquete, hizo un gran banquete. Y había mucha compañía de publicanos, un montón de publicanos que estaban allí. Y al ser los publicanos ricos, gente de dinero, no iban a comer frijoles y tostadas. Ellos iban a comer algo bueno, hermanos. Mateo, pues, rinde todo lo que tiene delante de su maestro. Y como nos enseña la Escritura, este banquete que hace Mateo lo hace en honor de Cristo, para honrar al Señor. Como todo creyente verdadero, Mateo puso sus bienes para el beneficio de su Señor y de su causa, pues tal banquete fue registrado en la providencia de Dios en los 3 evangelios para exaltar la gracia de Dios para con grandes pecadores y para también, en el propósito de Mateo, exponer a otros a la predicación de Cristo. Este banquete, hermanos, debemos reconocer en primer lugar que glorificó a Dios. Y de todas las grandes cosas que ocurrieron en tiempos de nuestro Señor, el Espíritu dejó este acontecimiento plasmado en los 3 evangelios. ¿Por qué? Porque allí se estaba exaltando la gloria de Cristo, esa disposición de Cristo para perdonar a los más miserables, a los más malandrines, a los más despreciables. Y además de eso, Mateo lo hacía para el Señor. Lo hacía para el Señor, pero también para atraer a otros a que oyeran a Cristo. Él invierte su dinero para gloria del Señor y para que otros se expongan a la predicación del Evangelio.
sintiéndose el hombre más feliz del mundo, aún usó de sus recursos para traer a los de su clase a Cristo, para hacer que aquellos a quienes estimaba escucharan el Evangelio de Cristo, y a todos los invitó a su casa. Y luego invitó a Cristo, el invitado principal y de honor, para que sus familiares, para que sus amigos y la gente a los que él estimaba escucharan del Evangelio. Y qué cosa, hermanos, tan natural es esto en los creyentes verdaderos. Cuando la gracia ha obrado poderosamente en el corazón, el creyente verdadero es compelido, es convencido por el Espíritu a estar trayendo a otros a Cristo, a hablarles a otros de esa maravillosa obra que ha ocurrido en él. Por lo que alguien que dice que ha ocurrido una obra maravillosa de salvación en su vida y no tiene disposición de hablarle a nadie de Cristo, hermanos, ahí hay algo raro. Pero veamos la poderosa obra de gracia en los corazones, que siendo Mateo el más docto de los discípulos de Jesús, siempre se alejó, siempre dejó toda la gloria a Cristo Jesús para no atribuirse a sí mismo nada de gloria. Esa obra, hermanos, que lo transformó por la gracia de Dios, de tal forma que a partir de allí él no buscó en lo más mínimo gloria o reconocimiento para sí mismo. Aunque él, como les decía, era el más docto de los discípulos, porque ¿de qué eran acusados Pedro y Juan cuando estaban allá en el templo y los tomaron y los azotaron? ¿No eran acusados de que eran hombres sin letras y del vulgo? Pero Mateo no. Mateo sí sabía leer y sabía escribir, evidentemente, para poder ser un publicano, un recaudador de impuestos. Sabía hacer cuentas, multiplicar, sumar, restar. Tal vez no estamos hablando de ecuaciones de tercer o cuarto grado, no, pero sabía lo necesario en su tiempo, sabía llevar registros, estadística, administración, y también sabría idiomas, porque tendría que tratar con mucha gente de muchas nacionalidades en otros idiomas también. Y aunque él sabía todo esto, su valiosa contribución al reino de Dios carece de su nombre. Y en ella, él mismo no habla ni una sola palabra. El Señor, en su providencia, quiso llamar en su misericordia y gracia a este hombre, pues le tenía también un propósito y una labor. Y en este caso vemos que fue él el que escribió el Evangelio de Mateo. Una de las contribuciones más valiosas al reino de Dios, que hasta el día de hoy nos sigue beneficiando a la iglesia. Y qué cosa tan interesante es que
en este evangelio, hermanos, Él no se nombra como autor. Sabemos que Lucas escribió Lucas. Sabemos que Marcos escribió Marcos y que Juan escribió Juan. Él mismo lo dice. Yo vi estas cosas. Pero Mateo no pone su nombre en el evangelio que él escribe. De hecho, incluso algunos eruditos piensan que los demás evangelios fueron basados en las notas de Mateo. Que al inicio Mateo hacía notas y notas y notas y notas y notas. Y luego las compiló en el evangelio. Y que los demás evangelistas tomaron de las notas de Mateo para hacer los demás evangelios. Esa es una postura que algunos eruditos tienen. Pero si notan ustedes, el nombre de Mateo no está en su evangelio. Él no estaba buscando más reconocimiento, ni estaba buscando gloria o agradecimiento para él. Y aún noten que cuando Mateo mismo narra su llamamiento, él no dice que fue él el que hizo la fiesta, el que hizo ese banquete y que él pagó todo. Él no lo dice. Mateo solo dice, y cuando estaban en casa, pasó esto. Adicionalmente, hermanos, sabemos que es común que oímos en los evangelios hablar a Pedro, tal vez uno de los que más oímos hablar. Oímos hablar a Andrés, oímos hablar a Jacobo, oímos hablar a Juan en los evangelios, oímos hablar hasta a Judas Iscariote lo oímos hablar, pero a Mateo nunca lo oímos hablar. Cuán grande es la obra que el Señor hace, hermanos, en los corazones orgullosos. Y el Señor quiera también tener misericordia de muchos corazones orgullosos, deshonestos y tranzas, para que puedan venir también en arrepentimiento y fe a Cristo el Señor. Oremos, hermanos, al Señor.